Amén. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor, por este día, oh Dios. Este es el día que tú has hecho, Señor. Y nosotros nos vamos y nos estamos alegrando en él, oh Dios. Oh Señor, gracias, Padre, por cada uno de lo que tú has traído aquí en esta mañana. Te pedimos, oh Dios, que seas tú hablándonos, Padre, mostrando a Cristo. Muestra a Cristo, Señor. Que tu Espíritu Santo, que es el único que puede abrir los corazones, sea, Señor, aplicando la palabra conforme a tu voluntad, oh Dios. Ten misericordia de nosotros, por amor a tu nombre, oh Dios. Amén y amén. Ven, acompáñenme a Marcos. Marcos 15. La palabra se encuentra en Marcos 15 y se puede quedar sentado. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo. Yo les aviso. Amén. Dice así la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viendo a la multitud, comenzó a pedir. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que se hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberles encarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era: el rey de los judíos. Crucificaron también con él
a 2 ladrones, uno a la derecha, otro a la izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días los reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciendo, se decían unos a otros: con los escribas a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. Hubo tiniebla desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Y a la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Ustedes saben que quizás a simple vista, hoy debía de ser el día más triste de la humanidad. Quizás el día más triste del cristianismo, porque nuestro capitán, el capitán de nuestra alma, nuestro rey, murió en un viernes como hoy. Mas sin embargo, por lo que estaba pasando espiritualmente, hoy es un día de victoria. Si ustedes se fijan, no es una tumba vacía el símbolo del cristianismo, sino que es una cruz. Y quizás usted dirá: wow, pero ¿y qué religión hace eso? Ninguna. Solamente la cristiana tiene como el día de la muerte de su Señor el símbolo que lo identifica. Porque ese día se estaba llevando a cabo la redención de muchos, como dice la palabra de Dios. Ese fue el día en el cual se mostró el gran misterio de Dios oculto en el Antiguo Testamento. Ese fue el día en el cual Dios mostró el plan de redención que se había ya previamente planeado. Entonces, si bien es cierto de que con la muerte de Cristo, Él tuvo un padecimiento inimaginable a nuestro entendimiento. Todo eso fue previamente profetizado. Vamos a estar viendo unas cuantas profecías acerca de los padecimientos que tenía que llevar este Cristo. Miren, dice la palabra de Dios que este Cristo tenía que ser traicionado por 30 monedas de plata. Lo vamos a pasar rápido. Usted puede anotar, visita, persona que está aquí, para que usted vea, porque es bueno que nosotros veamos las profecías, porque hay por ahí que dicen que Cristo fue que planeó todo con los discípulos para que Él fuera entregado, y como que eso fue un plan de Cristo, humanamente hablando. Pero eso es una tontería, porque dice la palabra de Dios ahí en Zacarías 11:12 que este Cristo, el Mesías, iba a ser traicionado por 30 monedas de plata. Y fíjense cómo vemos el cumplimiento en Mateo 26:15, que dice que Jesús fue a los escribas, a los sacerdotes, y ellos le dijeron, y él le dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré, dice Judas. Y ellos le asignaron, o sea, los sacerdotes les asignaron el precio. No fue Judas que le dijo a ellos: denme 30 monedas de plata. Fueron los sacerdotes. Y ahí se cumplió esa profecía.
también se cumplió la profecía. Estamos viendo la profecía porque, óigame bien, solamente de Cristo, solamente de Él, de ningún otro se ha profetizado su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. De ningún otro. Eso no lo vamos a encontrar en ninguna otra parte, solamente en Cristo. Entonces, en esta mañana vamos a ver solamente la profecía desde el arresto de Jesús hasta su muerte. Dice ahí también una profecía de que ese dinero sería traído y se compraría un campo. Vemos la profecía en Zacarías y el cumplimiento en Mateo 27 del 3 al 10. Vemos otra profecía, abandonado por sus seguidores. Justamente este Cristo, dice ahí Zacarías 13:7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová. Ahí dice compañero mío, en el original es mi igual. Jesús es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Ese Jesús hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Vemos el cumplimiento ahí en Mateo 26:56. ¿Qué más profecía? La amistad entre Pilato y Herodes. Fíjense lo que dice Salmo 2. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Es sorprendente como vemos ahí en Lucas 23:12, como el día del arresto de Jesús, Pilatos y Herodes, que eran enemigos, justamente ese día se vuelven amigos. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Miren, es más fácil que llueva de abajo para arriba. Es más fácil que el sol salga del sur al norte, al este. Pero que una palabra de Dios no se cumpla, es imposible que una palabra de Dios no se cumpla. La palabra de Dios todas se van a cumplir. Sus manos y sus pies serían perforados. Ahí lo vemos en Salmo 22:16. Cristo, David, que es un tipo de Cristo, que apuntaba a Cristo en su sufrimiento, hablando acerca de los sufrimientos de el Mesías que iba a venir. Sus ropas serían sobre sus ropas se echarían suerte. Ahí vemos Salmos 22:18, la profecía. Y en Marcos 15:24 el cumplimiento. Sería encarnecido y despreciado. Fíjense la exactitud del cumplimiento de la palabra de Dios. Visita que está aquí en medio nuestro. Mas yo soy gusano, dice David, profetizando de los padecimientos de Cristo, ¿cierto? Y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó al Señor, líbrele Él, sálvale, puesto que en Él se complacía. Fíjense la exactitud y la precisión del cumplimiento de esa palabra. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo del Dios, desciende de la cruz. La palabra de Dios se cumple. Ejecutado entre malhechores, Isaías 53:12, fue contado con los pecadores. Justamente ese día, a la derecha y a la izquierda, habían con él ladrones. Se le da hiel y vinagre, una profecía también cumplida. No se rompieron sus huesos, una profecía también cumplida. Eso tiene otro significado. El Cordero de Dios, que en el Antiguo Testamento Dios ya había puesto
no debía de rompérsele un hueso. Y ahí está Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su costado sería traspasado y ahí está el cumplimiento. Entonces, iglesia que está aquí en medio nuestro, la palabra de Dios, apoyémonos en la palabra de Dios. Porque esa palabra completa es de Dios y ella se va a cumplir. Visita que está aquí en medio nuestro. Así como se cumplió esa profecía, también se van a cumplir esta profecía. Mateo 12:36. Y yo os digo que de toda palabra vana que abren los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Viene un día del juicio, dice la palabra de Dios, y se va a cumplir. Y dice la palabra de Dios, fíjense como dice Cristo, de toda palabra vana van a dar cuenta. Es para que veamos que de una mentirita, de eso vas a dar cuenta. Una mentirita es suficiente para ser enviado eternamente al infierno. Dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte. Y eso no es hombre que se lo ha inventado. Así como se cumplió la profecía de Cristo, se van a cumplir esa profecía. Cristo viene. Y Él viene para los que le esperan. Va a ser un día glorioso. Pero lamentablemente para los que han rechazado y han vivido vuelta a Cristo, va a ser un día de terrible, dice la palabra de Dios. Dice otra palabra que se va a cumplir, o una verdad, en Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada oculta a su vista, a la vista de Dios visita, sino que todas las cosas están descubierto y desnuda ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Fíjense, no solamente el actuar, sino los pensamientos que usted no le ha dicho a nadie, de eso usted va a dar cuenta. Es suficiente un pensamiento para ser castigado eternamente. Dice la palabra de Dios. Es lo que da a entender la palabra de Dios. Así que visita que está aquí en medio nuestro, considere su estado eterno, considere su posición con Dios. Fíjense lo que dice el Salmo 50, 16, 21. ¿Qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos? Eso se aplica no solamente a las visitas que está aquí, eso se aplica a todos los que estamos aquí. ¿Qué derecho tienes tú? Es una autoevaluación. ¿Qué derecho tienes tú de hablar de mis estatutos y de tomar mi pacto en tus labios? ¿Qué derecho tienes tú de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Qué derecho tienes tú de decir todas las cosas obran para bien todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios? ¿Qué derecho tienes tú? Dice Dios, pues tú aborreces la disciplina y a tus espaldas echas mis palabras. Es una autoevaluación. Fíjense, una cosa es yo saber la palabra de Dios. Y otra cosa es yo tomar la palabra de Dios y vivir de acuerdo a esa palabra de Dios. Evaluémonos. Si nosotros sabemos mucha promesa, gloria a Dios por la promesa, pero si a la hora de actuar, nosotros que sabemos la palabra de Dios, a la hora de actuar, a la hora de tomar decisiones, echamos la palabra de Dios, no me importa la palabra de Dios, dice Dios, ¿qué derecho tienes tú de tomar en tu boca mi palabra y mi promesa? Cuando ves a un ladrón te complaces en él y con los adúlteros te asocias, das rienda suelta a tu boca para el mal.
envidia, murmuración, chisme. Y tu lengua trama engaño. 20. Te sientas y hablas contra tu hermano. Calumnia. Al hijo de tu propia madre, calumnias a tu hermano. Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Fíjense, no porque a ti te esté yendo bien, no porque tú tengas buena salud, no porque tú tengas un buen empleo, no significa de que tú estás bien con Dios. Porque lamentablemente las personas, cuando Cristo vino, ellos pensaban justamente eso. Lo que a veces nosotros pensamos, que si tenemos buena salud, si nos está yendo bien, Dios está por mí. Y no justamente es eso. Eso no necesariamente está relacionado. Aunque puede darse el caso, sí, y se da, pero no necesariamente está relacionado. A veces Dios guarda silencio, mirando y observando. Mirando y observando. Estas cosas has hecho y yo he guardado silencio. Pensaste que yo era tal como tú, pero te reprenderé y delante de tus ojos expondré tus delitos. Viene el día, amigo, que está aquí en esta mañana, en el cual dice Apocalipsis que se va a abrir los libros. Y hay muchos que nos preocupamos por el qué dirán. Ay, déjame comprar este celular porque qué van a decir los demás. Ay, déjame comprarme tal casa porque qué van a decir los demás. Ay, déjame comprarme tal ropa porque qué van a decir los demás. Preocupándonos por lo que no tiene peso, los demás. Preocúpate por lo que dice Dios de ti, por tu posición de Dios, delante de Dios. Preocúpate por eso, que es lo que verdaderamente importa. Es lo que tiene un peso eterno. De nada vale que tú tengas posiciones, de nada vale que tú tengas maestría, doctorado, de nada vale eso si tu vida está perdida, hermanos, amigos. De nada vale. ¿De qué le vale al mundo? ¿De qué te vale? ¿De qué te vale ganar el mundo y perder tu alma? Dice Cristo. Dice Dios, ¿de qué te vale? Eso no vale de nada. Apenas vamos a durar aquí, ¿qué? 50 años, ni siquiera. Yo no sé cuánto usted va a durar aquí, ni usted mismo sabe cuánto va a durar aquí, pero se va a encontrar con Dios un día. Un día te vas a encontrar con Dios. Unos este año, otro quizás este mes, otro quizás, pero va a venir un día en el cual te vas a encontrar con Dios. No hay pecado mayor que conocer la verdad y rechazar esa verdad. No hay otro pecado mayor. El castigo más fuerte será contra aquellos que sabían mucha Biblia y no vivieron de acuerdo a esa Biblia. Dice la palabra de Dios que así va a ser, así va a ser. Entonces, así como se cumplió esa palabra, justamente así como se cumplieron la profecía de Cristo, se van a cumplir estas palabras exactamente como están escritas. Ahora la pregunta es, porque miren lo que dice Proverbios 17:15, y esto es Dios hablando. El que justifica al impío, dígase, el que perdona al pecador y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación del Señor. Eso nos pone en una posición. ¿Quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser salvo, visita? ¿Quién podrá ser salvo? Es la pregunta. ¿Quién podrá ser salvo? Esa es la pregunta que es imposible para nosotros ser respondida. Porque justamente no hay un justo delante de Dios. A ver, ¿quién no ha dicho mentira?
Oye, no porque todo el mundo dice mentira, no por eso Dios va a rebajar su nivel. Dios es Dios, en los cielos por siempre. Él no cambia. Él no va a cambiar por ti ni por mí. Dios es Dios. Eso nos pone en una posición difícil. ¿Quién podrá ser salvo? Dice Cristo, para lo que los hombres es imposible, para Dios es posible. Y eso es lo que nosotros hoy, por eso es que la cruz es nuestro símbolo. No otra cosa que podría ser la tumba vacía, claro. Pero es la cruz, porque es en la cruz donde el pecador puede ser perdonado. Es en la cruz donde ese misterio glorioso, ese plan donde solamente Dios recibe la gloria. Solo Dios, porque justamente solo Dios pudo idear un plan tan glorioso, tan maravilloso, tan glorioso como la cruz de Cristo. Entonces, en esta mañana estamos en Marcos 15, versículo. Leímos todos estos capítulos, todos estos versículos para ponernos en contexto. Dice Marcos 15. Vamos a estar viendo el versículo 33 y el versículo 34. Y cuando vino la hora sexta, Cristo fue crucificado. Se le hizo un enjuiciamiento fugaz a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía. Dice, y cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjense, es horrenda la forma de crucifixión. Es horrenda la forma en la cual una persona era crucificada. De hecho, se decía que esa forma de muerte debió de ser inventada en el mismo infierno. El que era crucificado tenía un periodo en todo el momento en el que estaba crucificado de una angustia profunda. No había, una posición de descanso, sino que todo el periodo en el cual esa persona estaba en esa cruz era sufrimiento continuo y permanente. A todo eso vamos a añadirle el hecho de que Cristo fue golpeado con un látigo. Y así como yo estoy quizás seguro de que muchos hemos visto la película La Pasión, la última, así como hay ese látigo que se encaja en la carne y desprende la carne, es lo mismo. Eso fue así. Cristo fue molido, como dice Isaías. Él fue molido. Y eso se cumplió con esos golpes que le dieron. Molido el Cordero de Dios. Más sin embargo, fíjense que nosotros no vemos a Cristo en Getsemaní, la noche en la cual fue presado. No lo vemos orando por aquellos que le iban a traicionar, en el sentido de que Él no se sentía afligido por aquellos que le iban a traicionar. Él no se sentía afligido por los golpes de los romanos. Él no se sentía afligido por los clavos de la cruz. No es así que lo vemos a Cristo. Lo vemos afligido ahí en Getsemaní, orando al Padre,
Dice la Biblia que él sudaba gotas de sangre por la presión que tenía encima. Es imposible que yo trate de describir lo que Cristo pasó en esa noche. Y dice la palabra de Dios que él no oraba por los clavos, él no oraba por los látigos, él oraba: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Padre, dice la Biblia que él oró varias veces: si es posible, pasa de mí esta copa. Cuando la Biblia habla, visita que está aquí en medio nuestro, de la copa de la ira de Dios, vámonos a Salmos, por favor. Salmo 75. Otoniel, si tú lo puedes poner. Salmo 75, versículo 8. Cuando la Biblia habla de la ira, de la copa de la ira de Dios, se está refiriendo al castigo sumado. Escúchame bien, mira lo que dice el Salmo 75:8. Ok, se lo leo. Pues el Señor sostiene una copa en la mano, llena de vino espumoso, mezclado con especias. Él derrama el vino en señal de juicio. La copa de la ira de Dios, la cual Cristo estaba diciendo: si es posible, pasa de mí esta copa, es el castigo mezclado de los pecadores. Escucha, el castigo eterno que tú merecías en el infierno, sumado no solamente de mí, sino de muchos pecadores, estaba reunido, simbolizaba la copa de la ira de Dios, el vino que habla ahí Salmo 75, versículo 8. Esa es. Así que miren, esos látigos que Cristo pasó en esa cruz, esos látigos que Cristo pasó en esa cruz, esos solamente eran parte de la ira de Dios, pero eso simplemente era la punta del iceberg de lo que estaba pasando espiritualmente en Cristo. El sufrimiento mayor estaba pasando espiritualmente en Cristo. En Cristo, en esa cruz, Jesús estaba viviendo tu infierno y mi infierno. Cristo en esa cruz llevó sobre él el pecado de los pecadores. Y para nosotros es muy fácil hablar, de que wow, el pecado, porque nosotros quizás lo vemos muy liviano, pero para alguien que aborrece al pecador y al pecado, justamente eso que él aborrece fue lo cual fue cargado sobre él. Para nosotros es difícil tratar de explicar, porque nosotros vivimos en un mundo que estamos lamentablemente una conciencia insensible frente al pecado. Tenemos pecado. Una persona se robó algo, lo vemos en la noticia, alguien violó, alguien mató, alguien robó. Muchas películas están llenas de pecado, muchos muñequitos están llenos de pecado, y eso a nosotros nos insensibiliza. Pero fíjense, Cristo, como leíamos en una de las profecías, es Jehová, compañero mío, decía acerca de Cristo. Jesús es 3 veces santo, y sobre él fue cargado tu pecado y mi pecado. Así que esos clavos, el hecho de que Jesús, ¿por qué me has abandonado? El mayor dolor, la mayor angustia que Cristo estaba pasando, no fue eso, sino fue espiritualmente. Fíjense, hay por ahí que dicen que una palabra a veces da un golpe más fuerte
que alguien que te dé. En el caso de Cristo, el pecado que estaba sobre Él producía en Él una mayor angustia. Por eso nosotros no vamos a entender nunca, porque solamente Él es santo, perfecto, sin mancha. No vamos a entender nunca lo que Cristo pasó en una cruz, cargado por el pecado de los pecadores. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Lo glorioso de todo eso. Lo glorioso de todo eso. Como leímos ahí, cuando a Cristo le fueron a dar mirra mezclada con vino mezclado con mirra, eso era una anestesia, porque cuando la persona era clavada en una cruz, para que no forzara del dolor, se le daba eso, una anestesia, para que cuando se le clavara, se le dejase clavar. Pero en el caso de Cristo, vemos a Cristo rechazando el vino mezclado con mirra. Porque fíjense, amigo que está aquí en medio nuestro, Cristo se tomó todo el vino de la ira que representaba la ira de Dios. Cristo no dejó una gota en esa copa. Hermanos, qué amor. Hermanos, como dice, cito Spurgeon, como dice: ¿qué clase de persona, hermanos, debemos de ser? Frente a este amor mostrado en esa cruz, ¿qué clase de personas tú y yo debemos de ser? ¿Qué clase de amor debemos de entregar a quien soportó el máximo castigo para que nosotros pudiéramos ser librados de la ira venidera? Fin de la cita. Hermanos, ¿qué clase de amor y qué clase de personas nosotros debemos de ser frente a tal amor? Tanto del Padre de tomar a su Hijo y molerlo en una cruz, como del Hijo de soportar tal aflicción. ¿Qué clase de amor fue mostrado en esa cruz? Cristo se bebió toda la ira de Dios, y eso a nosotros nos da una seguridad de decir con mucha seguridad y valentía: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Porque fíjate, Cristo no eximió, a Dios Padre no le importó el castigar, el moler a Cristo, para que tú y yo podamos tener perdón de nuestros pecados. Así que visita que está aquí en medio nuestro. ¿Qué te impide venir a Cristo? Porque lo que te impedía venir a Cristo, esa barrera que había, que hacía imposible que un pecador fuera perdonado, esa barrera que había, ya Cristo la removió. Entonces la pregunta que yo te hago a ti, amigo que estás aquí en esta mañana: ¿qué te impide venir a Cristo? ¿Qué te impide entregar tu vida a Cristo? ¿Te impiden quizás lo que dirán las personas? ¿De qué te vale a ti ganar la aceptación de la persona y estar en enemistad contra Dios? ¿Te impide quizás un negocio turbio? ¿De qué te vale conseguir fortuna aquí y estar en enemistad contra Dios? Visita que está aquí en medio nuestro. La pregunta es: ¿qué te impide poner tu fe en Cristo? Dice el Salmo 2 que leíamos, que todos aquellos que en Él se refugian
no van a ser avergonzados. Fíjate, nosotros también hemos confesado a nuestro Señor nuestros pecados. Nosotros también le hemos dicho al Señor, somos pecadores. Me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe en ese sacrificio que Cristo hizo en una cruz. Y solamente por eso, tan sencillo como eso, para nosotros, aunque a Él le costó todo, dice la palabra de Dios, que Dios puede declarar inocente al culpable. Así que si tú te sientes culpable, si tú te sientes que verdaderamente has ofendido a Dios, pon tu fe en Cristo, confía en Cristo, arrepiéntete de tus pecados y confía en Cristo. Y dice la palabra de Dios que vas a tener una relación con Dios. Muchos conocen acerca de Dios, muchos saben acerca de mucha Biblia, pero hay pocos, lamentablemente, que tienen una relación con Dios. Y eso solamente se logra por medio de Cristo, por medio de lo que Cristo hizo en una cruz. Así que, hermanos, como dice un predicador, decía un predicador, mi fe no descansa en lo que yo soy, oh no, ni en lo que seré, ni tampoco en lo que siento o conozco. Iglesia, nuestra fe descansa en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Iglesia, nuestro gozo no debe de descansar en nosotros. Nuestro gozo debe de descansar en lo que Cristo ya ha hecho en esa cruz. Iglesia, el llamado es a no jugar con los clavos que crucificaron a Cristo, que fue el pecado. Como decía Lutero, revísate el bolsillo bien, porque en tu bolsillo están los clavos que clavaron a Cristo en esa cruz. Fue por tus pecados y mis pecados. Hermanos, no coqueteemos con el pecado, porque fueron justamente ese pecado que insertó en Cristo, que lo clavó a Él en una cruz. El llamado a la iglesia, ya que nosotros somos más que vencedores, ya que todo pecado, fíjense, hermano que está aquí, a usted que se encuentra luchando con el pecado Cristo le dio ahí en esa cruz una herida que Él no se puede sanar. Ya son los últimos, como dice un predicador, impulsos del pecado. La iglesia está entendiendo, espero. El pecado ya ha sido derrotado. Así que nosotros no debemos de darnos el lujo de jugar con los clavos que clavaron a Cristo en una cruz, porque fue el culpable por los inocentes. Glorioso intercambio. Cristo muriendo por mi pecador. Entonces, ¿cómo yo debo reaccionar ante tal amor? Hermanos, si eso no te mueve a ti a vivir una vida de agradecimiento a Dios, yo no sé qué más te va a hacer vivir una vida de agradecimiento a Dios. Tú y yo merecíamos el castigo eterno, y Él lo tomó. Entonces, ¿qué clase de cristianos debemos de ser? Debemos de ser la clase de cristiano que se demande en la palabra de Dios, el que en comparación con el amor a la familia, dice que el que no ama, el que no aborrece a padre, hermano, hijo, no puede ser mi discípulo. Ese es el amor en comparación. Visita que está aquí en medio nuestro. Dios no está diciendo que tú tienes que aborrecer, pero en comparación
al amor que se le debe demostrar a ese gran glorioso Rey, debe de ser así. Así que lamentablemente el cristianismo está muy común en estos días, pero el cristianismo que la Biblia demanda, entrega, amigo que está aquí en medio nuestro, tu vida a Cristo. Y esa vida de entrega a Cristo es que Él es mi Señor y yo soy su siervo. No es otra cosa. Ahora dice la palabra de Dios que no hay aquel que haya dejado madre, casa o hermano que no reciba ahora, en este tiempo presente, mucho más de lo que haya dejado. Solamente con la vida abundante que Dios te da, amigo que está aquí en esta mañana, solamente con eso es suficiente. Solamente con saber que a pesar de las tribulaciones que hay allá afuera, hay una paz de Dios, fíjense, que sobrepasa todo entendimiento. Fíjense, hay un libro de los mártires que dice la palabra de Dios que cuando se desató la gran persecución contra los cristianos, que se tomó, hay un relato que habla de que se tomó a una persona, a un cristiano, y lo mandaron a asar, a prender en fuego, en un horno. Y dice que cuando está ahí, que le dicen voltéalo, él en una paz que solamente Dios da, pudo soportar ese sufrimiento. Y eso es la misma paz que nosotros, visita que está aquí en medio nuestro, experimentamos cuando vienen las aflicciones. Saber que hay un Dios soberano que controla cada cosa de sus hijos. Así que pon tu vida, entrega tu vida a Cristo. Y no hay aquel, fíjate, yo sé que has escuchado de mucha gente que se ha ido de la iglesia, de mucha gente que se ha descarriado, pero no hay aquel, esa persona nunca conoció a Cristo. Entrega tu vida a Cristo y vas a venir a los pies y vas a disfrutar de la perla de gran precio. Es imposible ver la perla de gran precio y tornar atrás. Si aquí hay alguien que alguna vez estuvo en la iglesia y se fue y piensa que conoció a Cristo, déjame decirte, no conociste a Cristo. Déjame decirte, ven a Cristo en arrepentimiento y fe y vas a ver esa perla de gran precio. Y vas a ver al que es hermoso, donde las cosas de este mundo te van a saber a basura, como dijo Pablo. Es basura. Si estás atesorando las cosas de este mundo, significa posiblemente de que no has visto la perla que es Cristo. Así que ven a Cristo, yo te ruego, yo te suplico, ven a Cristo. ¿Qué te impide venir a Cristo? Digo, Él lo pagó todo. Digo, Él rompió la barrera que había imposible. ¿Qué te impide venir a Cristo? Ven a Cristo para que tengas refrigerio a tu alma. Si no, mientras tanto vas a estar gritando, teniendo sed en tu interior. Solamente Cristo te puede saciar. Ven a Cristo. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, oh Dios. Gracias, Señor, porque un día como hoy nuestra victoria fue asegurada, oh Dios. Gracias, Señor, porque esa barrera que era humanamente imposible ser quitada, tú lo hiciste posible. Oh Dios, gracias por Cristo. Gracias, Señor, por ese sacrificio glorioso de Cristo. Gracias, Señor, por aplastar a tu Hijo. Gracias por tu amor. Gracias porque nos viste en nuestros pecados y a pesar de eso moriste por nosotros en una cruz. Gracias, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a vivir la clase de vida que muestra ese gran amor.
Oh Dios, en el nombre de Jesús, oramos a ti, Padre. Amén. Elijo mi justicia.